Ahí sí. Bien, chicos, bienvenidos nuevamente a esta semana. Hoy día vamos a comenzar a entrar, digamos, a una metodología que ya les había comentado en las clases anteriores, que la íbamos a ver. Hoy día vamos a comenzar, pero antes de eso les voy a... bueno, la metodología es la metodología de negociación de Harvard. ¿Ya? Nosotros ya vimos varios temas de negociación, ¿cierto? Vimos el negociador duro, el condescendiente y el de crítico, el que equilibra todo lo que son, digamos, los ámbitos de negociación y que se focaliza en el ganar-ganar, ¿ya? O sea, gana la contraparte y gano yo. Ese es la máxima, digamos, opción que uno debería optar para poder tener una negociación. ¿Es difícil mantener el equilibrio? Sí, es bastante difícil, pero con práctica y conociendo las técnicas, estudiando este tipo de elementos, uno puede llegar a generar, digamos, una excelente negociación. Fundamentalmente cuando nosotros armamos estos temas de proyectos, que es lo que nos interesa, ¿ya? Disculpen, estoy un poquito congestionado. Disculpar. Bien, y lo otro que les quiero comentar y que ya están listas las fechas de las evaluaciones, ¿ya? Vamos a tener 4 evaluaciones, ¿ya? Para que vayan anotando ahí, de todas maneras igual están en el sistema, están en la plataforma, ¿ya? La primera evaluación, que vale un 20%, ya es un trabajo colaborativo, que ya algo yo les había comentado, un trabajo que es grupal, ¿ya? Un grupo máximo de 4 personas por grupo. eh, Tienen la posibilidad, si alguien no puede hacerlo grupalmente, no hay problema, me avisa y me comunica de que lo va a hacer en forma individual, por tenerlo, digamos, en la lista, ¿ya? La primera evaluación va a ser el día jueves 17 de septiembre, y ahí les voy a pedir que entreguen ese trabajo, y va a estar obviamente orientado a lo que es el contexto de la negociación y algunos temas que ya hemos visto al principio como introducción a este tema de la gestión de proyectos, ¿ya? Eh, el primer trabajo vale el 20% de la nota final, después viene un segundo trabajo colaborativo, pero ahí voy a evaluar si es que pueden hacer una presentación. Vamos a ver cómo está el asunto del Teams, ya para que alguien del grupo o todo el grupo pueda realizar una presentación. Estoy evaluando si en el primero, perdón, en el tercero hacen la presentación final. Puede ser que sea el tercero, ahí voy a evaluar. Para la segunda evaluación va a ser el día jueves 29 de octubre, ¿ya? Vale un 30% esa evaluación. El tercer trabajo colaborativo también, van a ser puros trabajos, pero van a estar orientados con distintos objetivos, ¿ya? Y actividades, obviamente unas acciones, no solamente entregar un informe. El primero sí, no hay problema. El tercero vale el 30% también y es el jueves 3 de diciembre, ¿ya? Del 2020. Y la cuarta evaluación es una evaluación que me va a corresponder a mí como docente, ¿ya? Eso la voy a tener lista el 10 de diciembre, cuando ya estemos todo lo que, ya ahí tenemos cerrado prácticamente todo lo que son las clases, probablemente tal, vale un 20% de la nota final y tiene la siguiente connotación. Yo normalmente tomé una decisión desde el semestre pasado, y la apreciación docente se le va bueno, en régimen normal, en las clases presenciales, normalmente se toma la lista de asistencia más un porcentaje de apreciación, como lo dice el concepto, del docente del curso y de las personas que están ahí como alumnos y alumnas, para poder dar una nota básicamente de participación o de estar presencialmente ahí eh, en la clase, probablemente tal. Pero obviamente en la condición en que estamos no se puede realizar ese tipo de actividad, así que opté por hacer algo más beneficioso para los alumnos, ¿ya? Y la rúbrica es la siguiente. Esta igual la voy a publicar en el momento dado. Ustedes tienen 3 trabajos, 3 evaluaciones en general, ¿ya? Que realizar. Tienen las 3 evaluaciones y tienen un 7. Tienen 2 evaluaciones y tienen un 5. Tienen una evaluación y tienen un 4. No tienen ninguna evaluación y tienen un 1. Pero eso lo coloca el sistema, no lo coloco yo, ¿ya?
porque el sistema no ve ningún trabajo, así que por lo tanto no acusa directamente. Les recomiendo que si hay algún problema con las evaluaciones que puedan ser que lo está haciendo de forma independiente, solo, no puede, digamos, presentarlo por a ese motivo, que es raro que ocurra eso, muy raro, tienen que justificar la no ejecución del trabajo, o la no presentación. Y si la presentan tarde por a ese motivo, ya me avisan. Obviamente, si lo presentan un mes después, es complicado, ¿ya? Se pueden atrasar 1 o 2 días posiblemente, pero me tienen que avisar y justificado. En caso de que tengan alguna justificación de fuerza mayor, esa justificación la tienen que subir a la plataforma, porque cuando coloque las notas y no hay alguien que tenga el trabajo y no esté evaluado, va a aparecer en forma automática con un 1. Y ese 1 se puede, obviamente, sacar más adelante si es que ustedes presentan, obviamente, el trabajo dentro de los rangos de tiempo antes de la segunda evaluación o de la segunda antes de la tercera, ahí tienen que conversar conmigo, ¿ya? Pero en caso que no, tienen que justificarlo en el sistema. Tienen que, si es por certificación médica, ¿ya? Por ejemplo, el semestre pasado tuve varios alumnos que estuvieron enfermos de COVID, entonces presentaron el certificado médico que le extendió la clínica o el médico que los estaba tratando y lo subieron directamente a la plataforma. Ahí eso lo puede el director de carrera y la directora académica, y obviamente puede tener eh, las reconsideraciones que permite, digamos, el sistema por normativa, ¿ya? Para que no tengan problemas. Yo no tengo problema en conversar, por favor, antes de que puedan hacer algo, traten de conversar con los profesores. Si el profesor le da la solución, esto lo digo a nivel general, no hay ningún problema y pueden saltarse todo el resto, ¿ya? Pero háganlo antes de que se cumplan los plazos, ¿ya? Porque los profesores estamos bien atosigados, digamos, de los horarios, entonces, y de las fechas. Nos tienen pillados con las fechas, no nos revisan las fechas, no están contando de nosotros cuando tenemos que colocar las notas, etcétera. Entonces, es complicado. Entonces, para no perjudicarlo a ustedes, traten de cumplir con las evaluaciones. Además que es un trabajo, en mi caso, como usted, es un trabajo colaborativo, así que ojalá yo, o sea, les recomiendo que sea en grupo, traten de no hacerlo solo, porque así se pueden apoyar entre ustedes, ¿ok? Bueno, esas son las fechas, no sé si tienen alguna consulta, duda respecto a eso. Si llegasen a tenerlo, por favor, tienen toda la libertad de mandarme un correo o conversarlo conmigo acá en clase, no hay problema, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna duda. Lo, No, lo que, profe. gracias, Sofía. Lo que me está preocupando es que los demás compañeros no se conectan, ¿ya? Estos temas de las metodologías de negociación igual tienen cierta complejidad que hay que entenderla en la explicación. Yo sé que van a ver el video, pero eh, vamos a ver que si no hay problemas dentro de lo que es eh, básicamente lo que son los trabajos hechos. Si alguien llega a hacer solo, por favor, el trabajo, me tiene que informar para poder tenerlo en consideración. Porque como estos son trabajos colaborativos, está especificado como tal en el sistema y aparecen solo, me podrían preguntar, ¿ya? Me podrían decir directora o alguien del área de, del área técnica de educación, se ponía siempre el nombre de ellos, pero son profesionales que están apoyándonos en la parte de docencia, ¿ya? Ellos revisan todo esto e informan. Y me pueden llamar y me pueden decir, oye, ¿por qué si este es un trabajo colaborativo? Aparece, por ejemplo, puede tomar el nombre de Gabriel. Aparece don Gabriel Toreo solo, ¿ya? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo va a estar? Entonces, ahí yo les explico, Gabriel me ha informado anteriormente, profesor, yo voy a hacerlo en forma independiente. Perfecto, y yo lo anoto. Y así puedo justificar de que yo lo autoricé. Pero si no estoy avisado, ahí es complicado para poder, digamos, defender esa postura. ¿Ya? Bien, para los que están viendo el video y para los que están presentes actualmente, para poder comentarles, digamos, ese tipo de condición. Señorita Bárbara, bienvenida. ¿Qué es lo que tiene ahí? Es un mono.
Bueno, eh, les voy a compartir la pantalla. Chicos, vamos a tener que tomar unos minutos porque les voy a explicar algo muy simple, pero necesito que vean un video, dos videos, muy cortos. No nos va a tomar, entre los dos no nos va a tomar 10 minutos, ¿ya? Para poder revisar un ejemplo del método Harvard, ¿ya? Y con eso vamos a comenzar la clase. La voy a detener en un momento porque se va a conectar Lisette, se me olvidó el nombre de Lisette, que es la encargada de todo lo que son beneficios del DAE, ¿ya? Creo que ella está encargada de eso. Y nos va a dar una comunicación principalmente para ustedes que les va a entregar la sede, probablemente en acá. Pero mientras no se conecte, ahí sí. Está medio lento esta cosa, ¿no? Perfecto. Avísenme si ven la pantalla completa, por favor, chicas. Sí. Sí, perfecto. Ya. Nosotros hemos estado trabajando con conceptos generales de negociación, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que lo que ya vimos es parte también de este método Harvard de negociación. Este método nació por allá en la década del 70 en la Universidad de Harvard, en el siglo XX, ¿ya? Y vamos a conocer ahí los nombres de los autores, ¿ya? Hay mucha información en la red, de hecho, muchos de los temas que yo he sacado, eh, que son más fáciles, más lúdicos de lo que está acá, que lo saqué de la red, hay un par de literaturas acá, pero yo esto lo aplico principalmente en técnicas de negociación. De hecho, a mí me ha servido bastante para negociar contratos o proyectos en general. ¿Ya? No se ocupa el 100%, siempre uno puede llegar a ciertos elementos que todo el proceso que vamos a ver a veces se corta y no se sigue porque llegamos a un acuerdo dentro de la negociación con la contraparte. Y la contraparte también son profesionales en negociación, o sea, aquí la idea, como ya les comenté hace un inicio del día de hoy, es tener un concepto del ganar-ganar, ¿ya? Después del método Harvard y tengamos la primera evaluación que es el 17, bueno, entre esta semana y la próxima deberíamos terminar el método Harvard para poder presentarles lo que les estoy pidiendo el trabajo. Déjenme ver la fecha, sí, pues estamos a 3, claro, el 10. Entonces, el 17 ya ustedes presentan el trabajo y después ya el 24 vamos a ver algunas técnicas de, de dos autores que tengo por aquí que me han servido bastante como para poder hacer la integración con el método Harvard de negociación y nos vamos a ir acercando más a lo que son los elementos de la gestión de proyectos, que es lo que nos interesa. Recuerden que las negociaciones son un hito importante de entrada para poder generar una buena gestión de proyectos. Dentro del proyecto está las negociaciones con los inversionistas, las negociaciones con los propios trabajadores y las negociaciones principalmente dentro del entorno donde se va a posicionar el proyecto. Por eso son bastante importantes, y sobre todo en el ámbito de ustedes y de la especialidad que ustedes están, digamos, estudiando en este momento. Este tipo de métodos ya llegan básicamente para poder aprender cómo poder tomar ciertos ámbitos y ciertas situaciones. A pesar que está esquematizado, yo por experiencia propia les diría que sigan la metodología, pero si tienen que saltarse algún paso, porque posiblemente ya tienen avanzada la negociación y pueden realizar ciertos movimientos dentro de la negociación que no es necesario seguir paso a paso. Lo ideal de este método es que se puede aprender y después se puede aplicar integradamente. ¿Mm? No solamente este método, hay muchos métodos de negociación. Este es el más conocido, ¿ya? ¿Por qué? Porque es de Harvard, nada más que por eso. Pero también ha dado muy buenos métodos digamos, de resultados. De hecho, este método salió, tengo entendido, de los autores, fue un estudio básicamente de un doctorado para poder eh, focalizarse a las de negociación que Harvard ya como universidad había recomendado dentro de
digamos, académicos y alumnos que estaban en aquellos años, digamos, estudiando, ¿ya? Básicamente eso. Y se hizo famoso porque no es un método complicado, es un método bastante simple. Esto ocurre lo mismo con los planes de negocio o las evaluaciones de proyectos. Vamos a decir que en la tercera unidad podemos ver un Canvas, ¿ya? Que también fue creado por un profesor de la Universidad de Harvard a finales de los años 90 del siglo XX, del siglo pasado, y ha dado muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque es una evaluación de proyecto sin tener que hacer muchos cálculos. Porque hacer cálculos. ¿Pueden ocupar metodologías estadísticas? Sí. Y si ustedes conocen estadística, mejor todavía. Y si le dan una interpretación. Pero no es necesario, ¿ya? Hay que hacer análisis y bastante. Análisis cualitativo y cuantitativo en caso de algunos números en lo que son el tema finanzas, ¿ya? Vamos a ver si es que lo alcanzamos a ver. No me pareció verlo dentro del programa, pero me parece muy raro que no esté, ¿ya? Porque la gestión de proyectos, si son proyectos medianos o pequeños, que es la mayoría que ustedes van a ver, eh, el Canvas como tal, como metodología, son las mejores para poder prospectar mercados, ver clientes, ver las finanzas, ver los socios, ver las contrapartes, etcétera, y ahí aplicar lo que son los métodos de negociación. Y si no, seguimos, digamos, el programa con algunos temas que están establecidos. Bien, pero tenemos tiempo. Ya. Todos tenemos una enorme necesidad de ser comprendidos. Escucha a tu oponente. Esto lo dijo un autor, ya, norteamericano, William Ury, que es uno de los, digamos, referentes a todo lo que es las negociaciones de principios del siglo XX. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta ponencia? Va a ser analizar el método de negociación de Harvard y vamos a aplicar a un problema, ¿ya? Que está establecido, digamos, dentro de la presentación. Que no lo vamos a alcanzar a ver hoy día, pero sí lo vamos a rematar en la próxima clase y vamos a ir cerrando el tema para la primera unidad, que es todo el tema de negociación, ¿ya? Este método es bastante simple, tiene 4 puntos y 7 criterios, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora. Pero antes de entrar a que yo les explique, ¿ya? Necesito que ustedes vean dos pequeños videos, ¿ya? Los videos explicativos del método de negociación Harvard. El primero es un video netamente explicativo, análisis, que dice el modelo de negociación Harvard. Este es el link, se los voy a colocar en el chat ahí para que ya se conecta directamente a YouTube, ustedes ya conocen el sistema. Y el otro le habla sobre los 7 principios del modelo Harvard, ¿ya? Los 7 principios, que los vamos a ver también acá, que esta dura como 2 minutos y medio, creo. Es una película, ¿ya? Es un trozo de una película de un cómico norteamericano, se me olvidó el nombre, ya me voy a acordar, ¿ya? A lo mejor ustedes tampoco lo ubican mucho, lo han visto a lo mejor en más de una película. Habla con 2 niños, sobre todo con una niña, y ahí aparece abajo los 7 principios, que los vamos a ver después, que está negociando la Lola, una chica como de 8 10 años, ya negocia con él, y ahí aparecen los principios de negociación. Es un ejemplo bien cómico, pero queda bastante claro cuáles son los principios que se están tratando ahí en esa conversación. La primera es la más técnica, ¿ya? Así que voy a salir de acá y se los voy a colocar y nos vamos a dar 10 minutos para que puedan ver los videos. Denme un segundo. Ese es el primero, para que lo vean ahí. Y ese es el segundo, que es la película que yo les había hablado. ¿Ya? Ahí tienen los dos. Son las 10:55, 11 a las 11:05. 11:05 nos volvemos
a conversar, ¿ya? No se desconecten, véanlo ahí tranquilo y ahí conversamos sobre este método porque necesito que lo vean. Yo no se los puedo presentar, pero si se los presentan no van a ver no van a escuchar el sonido va a estar, digamos, desparejo con la imagen, ya he hecho varias pruebas. Así que prefiero que pinchen ustedes y lo vean directamente de su computador o del celular si es que están con el celular, ¿ya? Así que démonos estos 10 minutos y de ahí les hablo. Yo voy a apagar la cámara mientras los espero, ¿ya? Ya, profe. Ya, gracias, Tania.
Bien, chicos, ¿lograron ver el video? ¿Los videos? ¿Están por ahí? ¿O están viendo el video todavía? Chicas, chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. ¿Los pudieron ver? Sí. Ya. Entonces vamos a, antes de entrar en materia respecto a esta metodología, denme un minuto. Debería estar conectándose Lisette. Denme un segundo. Vamos a ver si es que está por ahí. Vamos a ver si está acá eso. Ya, mientras llega ella, a ver, algo me llegó aquí. No, me llegó nada. Mientras llega Lisette, ya, ¿qué me pueden decir de los videos? ¿Qué les llamó la atención respecto a la metodología que vieron de Harvard? ¿Ya? Porque el primer video es netamente técnico, ahí mostraba más o menos rápido por este sistema de post que es para poder hacer presentaciones, y el otro, el video del actor de películas de Hollywood y con la niñita. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué les llamó la atención respecto a la metodología? ¿Qué es lo que vieron? ¿Ya? ¿Vieron algo diferente, parecido a lo que ya hemos revisado con los métodos de negociación? Cuéntenme, ¿ya? 4 segundos solamente, para ir más o menos eh, viendo si es que alcanzaron a captar algo respecto a este tema de la metodología. Todos vieron el video, ¿cierto? Sí, profe. Que nadie habla. Sofi, ¿qué te llamó la Ya atención lo vi. Uy, traté de ir viéndolo todo porque iba muy rápido. Sí, es Pero ahí, rápido. sí, igual entendí la idea de que se basa en como 7 principios para lograr la negociación. Ay. Ya, Eh, esos principios los vamos a ver, así que no te preocupes, ¿ya? Si la idea era que vieran más o menos de qué se trataba. ¿Qué te pareció el video del actor ahí, de ese video muy cortito que estaba la niña negociando? sí, conozco esa película. ¿Cómo? Caché que conozco esa película, entonces me dio risa. Bien, pues ahí va apareciendo las etapas de la negociación de, ¿cómo se llama? De Harvard. Sí, ahí estaban los 7 principios, los colocaron todos, ¿no? Sí, pues por eso. Ahora, claro, está Solamente ahí, está como que se calzan ahí un poquito, pero independiente de eso, explica bastante bien, ¿ya? Porque bueno, la sí, niñita es una actriz, pues, así que ¿ya? El niñito no habló nada, ella es la que negocia. Para variar, las niñitas son las que negocian mejor que los niños. ¿Ya? Así que, bueno, ahí vamos a ver si es que esta niña se conecta o no. Sé que no la veo acá en el grupo. A ver.
Qué extraño. Denme un segundo, chicos, que voy a ver que el Lizeth no se puede conectar. De hecho, ella está ingresada acá. Mm, mm, mm. Sí, está ingresada. Ahí está Lizeth. Hola, profesor Claudio, ¿cómo está? Hola, Buenos Lizeth. días. Bien, bien. Pensé que no te veía acá en la lista. Estaba en la otra lista, la habías aceptado, pero no lograba verte. Dice, a lo mejor andaba perdida por otro lado. Ayer me Sí, tocó estar llegamos, con Víctor. llegamos. Ayer estoy con Bueno, Víctor. llegamos de otra visita también. Ya. Bueno, te dejo. Yo voy a cortar la cámara y el audio, así que Ujú. ella es Lisette, así que Ya, ella le va a presentarse quién es y les tiene una información como ya les había comentado. ¿Ya? Bienvenida, Lisette. muchas gracias, profesor. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lisette Riveros. Yo soy la encargada del área de egresados y práctica de la sede INACAP Ñuñoa y trabajo en el área de dirección de asuntos estudiantiles. También soy parte del DAE. ¿Ya? Hoy vengo principalmente para darles la bienvenida para este segundo semestre y a entregar los diferentes canales de contacto que van a tener con las personas que trabajamos en la sede para poder apoyarlos dependiendo de las dudas que ustedes tengan. Y también en este caso la información de algunas actividades que vamos a tener en este segundo semestre. Vamos a hacer la presentación. Entonces, ahí. Perfecto. Bueno, como les comentaba, el DAE les da la bienvenida y también queremos indicarles sobre los servicios que va a tener habilitados para ustedes. Tenemos un programa de bienestar estudiantil y apoyo psicológico. Tenemos la orientación sobre las becas y beneficios con Leila. Esta orientación sobre el proceso del pase escolar, que esto lo ve directamente Víctor Cortés. El apoyo de iniciativas o proyectos estudiantiles que ustedes quisieran realizar, tener alguna iniciativa o alguna actividad que quisieran hacer, pueden contactarnos al área del DAE para que podamos apoyarlos y poder ver cómo los podemos hacer esa actividad. Y también este semestre van a tener reuniones entre grupos de estudiantes y directores de carrera. La idea de esto es que ustedes puedan plantear alguna problemática o alguna inquietud que tengan como curso para que se lo puedan plantear directamente a su director de carrera. En este caso, Héctor va a tener un día definido previamente que será informado a través de su correo electrónico, que Víctor les hará llegar un afiche con la fecha definida y con el horario que ustedes van a tener una vez al mes. En este caso, cuando son grupos muy grandes de cursos, se pide que sean entre 3 a 4 representantes por sección. Y en el caso contrario, cuando ya son cursos muy pequeños, secciones muy pequeñas, en este caso 6, 8, pueden estar todo el curso para que puedan todos aclarar sus dudas. ¿Ya? Si quieren hacer ustedes algún momento la solicitud a estas reuniones, cuando ya tengan la información, se la deben hacer directamente a Víctor Cortés. Bueno, como ustedes ya están casi ya en el último semestre, en este caso esto les queda por poder egresar, el área de egresados y práctica, también durante este semestre vamos a tener talleres y actividades de empleabilidad como algunos webinars, ya van a ser en horarios que no les tope con alguna de sus ramos para que puedan acudir a las presentaciones. Y también en el mes de octubre y noviembre, entre el 26 de octubre al 6 de noviembre, se vamos a estar con registro curricular, vamos a estar visitando las salas de clases para poder entregar la información con respecto al proceso de práctica profesional. Acá les informamos la documentación que deben tener para la inscripción de la práctica, la convalidación y la documentación en caso que sean trabajadores también con emprendimientos. Y además, en el mes de noviembre, durante 3 días, que sería el 10, el 11 y el 12 de noviembre, se va a realizar una feria laboral virtual que va a constar con prácticas profesionales y ofertas laborales. Esta información se las vamos a hacer llegar a su INACAP mail, ya toda la información que yo le estuve indicando sobre el horario del director de carreras y las actividades que vamos a tener se les envía a su
INACAP Mail. Pero también quisiera saber, cuando termine la presentación, si alguno de ustedes me pudiera dar su WhatsApp, en el caso de que pudiéramos entregar la misma información de INACAP Mail, poder enviársela a ese número para que pueda hacer al grupo de WhatsApp la información la pueda entregar, para que todos estén informados, ya que sabemos que en algunos momentos, alguna instancia, no todos siempre están revisando la información del correo electrónico. Y como les dije, también les voy a dejar el contacto del área de dirección de asuntos estudiantiles, donde estamos todos incluidos con nuestros correos electrónicos. Todo lo que es pase escolar, reuniones, deben verlo directamente con Víctor Cortés. Si necesitan apoyo en la búsqueda de práctica profesional, lo pueden ver conmigo. Y también lo que sea con becas, como ustedes ya saben, algunos deben tener algún beneficio del Estado, lo ven con Leila. También en registro curricular les dejaremos los contactos. Acá también las chiquillas nos apoyan entregando la información sobre la documentación que deben tener, o si tienen algún documento pendiente que no hayan entregado, pueden contactarlas para indicarle cómo va a ser ese proceso. Y también les voy a dejar el número de tesorería, el correo electrónico de tesorería de Sonia González, en el caso que tengan alguna consulta con respecto a sus finanzas. Y por supuesto, al final les dejamos el correo de su director de carrera. Esta información se las voy a mandar a su correo electrónico. Por cualquier consulta o duda o algo que tengan puntual, personal, en este caso si necesiten aclararlo, solucionarlo, lo puedan ver directamente con Héctor a través de su correo electrónico. Ya ustedes le mandan el correo y él les va a poder contestar a la brevedad. Esa es la información que queríamos entregarles, para que ustedes también se sientan que están apoyados y que estamos, aunque no nos veamos, no estemos físicamente todos juntos, sepan que estamos acá disponibles para ustedes. Me gustaría saber de los que están acá, Tania, Gabriel, Juan, Pablo, Bárbara, Sofía, si alguno me pudiera dar su número de WhatsApp, o en este caso prefieren mantener que entregamos la información directamente por su correo. Hola, Alicet. Yo creo Hola, que Tania. por WhatsApp, porque como en el INACAP Mail no nos notifica que nos llegó un mail, muchas ¿Ya? veces no lo revisamos. O sea, yo por lo menos prefiero por WhatsApp. Ya, dame tu número, por favor, Tania. Ya, es 6516 ¿Ya? 0866. 866. Perfecto. Tania, entonces en este caso yo te voy a comenzar, tengamos actividades o lo que sea, te lo voy a enviar, como también se envía el correo, te lo vamos a enviar a tu WhatsApp, y así para que tú también lo puedas compartir con tus compañeros si tienen el grupo. ¿Ya? Ok, no hay problema. Muchas gracias, Tania. Bueno, Gracias. les agradezco mucho a todos, especialmente al profesor, por darme estos minutos para poder entregarles esta información que para nosotros es importante que la tengan. Y nada, pues les deseo que tengan un excelente, excelente semestre. Ya no les queda nada para poder egresar, así que el mayor de los éxitos en este proceso. Gracias. Por Chao, que todo estén y muy por bien. toda la información. De todas maneras, Gracias. toda esta explicación va a quedar grabada en el video que yo le presento acá, así que los chicos que no están también van a poder verla, ¿ya? Sí, nosotros también les vamos a enviar toda esta información también a sus correos para que también la tengan. Ya. Gracias, Muchas Licen. gracias, que estén bien. Nos vemos. Bien, chicos, ya continuando con lo que son el tema de la clase, ya espero que tomen, digamos, toda esta información que les entregó Lisette, ya, porque están haciendo un tremendo esfuerzo desde la parte del DAE para poder llegar a todos los alumnos. Ya ha sido re complicado porque no todos se conectan. Ya, en mi caso no hay problema porque pueden verlo ahí en la grabación, pero el tema es que Teams nos está grabando, ¿ya? Y nos dejan 20 horas para poder bajar el video, ¿ya? Entonces bajan el video y después se borra el video. Y descargarlo ustedes pueden descargar el video por intermedio de Teams, ¿ya? De la página Stream que tiene Teams ahí, y dice descargar, y se descarga. En mi caso, como profe, porque yo realizo temas de audiovisual, yo descargo el video, lo edito y lo subo a un canal de YouTube que tengo especialmente creado para clases, ¿ya? Y ahí yo hago el link y lo subo, digamos, a la plataforma INACAP, donde está todo el material del curso.
Recuerden que la plataforma INACAP, donde está la asignatura, es digamos, en el fondo Oh, me está sonando esta cosa. Voy a ponerlo en silencio, mil disculpas. Bueno, la plataforma INACAP es el repositorio oficial donde está todo el material de la asignatura. Ya tanto videos como, digamos, el material de las presentaciones y la materia probablemente tal. ¿Ya? Es así, siempre ha sido así. ¿Ya? Todo lo que se suba en el Teams, normalmente se borra. De hecho, ahora no se puede grabar el video porque hay un tema que Microsoft le colapsó, digamos, la nube. Tengo entendido que INACAP tenía contratado algo de 500.000 videos para poder subir y, bueno, eso se copó ya a nivel nacional. Así que yo tomo este video, lo edito, lo subo a YouTube y después tomo el link y se los coloco ahí en la plataforma, ¿ya? Para que ustedes lo tengan acceso. Así que todo esto que explicó Lisette, ustedes lo van a ver ahí también si es que hay una duda. Ustedes se manejan en YouTube, así que pueden mover, digamos, ah, el cuadro de video, a eso me refiero, ya, para poder ver ahí directamente. Bien, entremos en materia, ya que vieron los videos, ya, bueno, lo ideal es que los que no están acá también, los links de los videos están en la presentación que les voy a subir hoy día, ya, junto con el video. Lo bueno de esto es que cuando uno ve un pequeño video explicativo, esta es una técnica de pedagogía que normalmente yo lo hago. Actualmente estoy en un doctorado y aunque sea un posgrado de alto nivel, igual yo me meto a YouTube. Si hay alguna duda, por ejemplo, estoy estudiando sobre el hidrógeno como energía. Me he visto varios videos cortos y videos largos de la NASA y de otros también de este corte para poder entender un poco si los seres humanos tenemos que buscar la información y poder saber de qué se trata. Y después ahondar en los estudios más en detalle que corresponden a la especialidad. Pero por eso les pedí que vieran estos videos cortos para poder interpretar este tema que es el método de Harvard de negociación, ¿ya? Interpretarlo desde el punto de vista visual, ¿ya? Es mucho más fácil ver un video o ver una fotografía que me exprese algo para poder yo interpretarla como persona. La verdad cosa es que el cerebro lo que hace es que va inmediatamente a la imagen e interpreta, y eso queda grabado, ¿ya? Independiente de que yo les explique todo lo que tenga que ver con el método Harvard o algún método determinado de materia, puede ser de que no quede bien sustentado en la parte de la racionalidad, pero la memoria fotográfica nos ayuda bastante, ¿ya? Bueno, veamos un poco respecto al famoso método de negociación Harvard. Bueno, este método fue creado por el profesor de Facultad de Leyes, Roger Fisher, ¿ya? De la Universidad de Harvard. Se aplicó con éxito en las negociaciones de Camp David, ¿ya? Esto fue en la década del 70 del siglo XX, entre Israel y Egipto, porque tuvieron una guerra, ¿ya? Ahí tuvieron bastante complicado en ese sector del mundo. Así como en los principales temas conflictivos del mundo, aplicaron este método y fue exitoso. Por eso se hizo tan famoso, ¿ya? Los países africanos, problemas étnicos rusos, entre otros, ¿ya? Hay bastante experiencia en la negociación respecto a este método y con técnicas que las vamos a explicar ahora y que en ámbitos que han sido bastante complejos de conflictos bélicos, ¿ya? Entre países. Eso, bueno, la década del 70 al 80, el mundo vivió una cantidad no había nacido todavía, pero está muy pequeño. Yo recuerdo que en el Medio Oriente pasaban en guerra, ¿ya? Ahora no tanto, ¿ya? Ahora son escaramuzas, ¿ya? Hay terrorismo, etcétera. Todo lo que vemos en televisión de repente y nos llega acá a Chile respecto de esos lugares del mundo. Bueno, pero antes de que estallara esto, porque estaba tan polarizado, en su oportunidad, ustedes no lo van a recordar, a menos que sea por historia, eh, existía lo que era la Unión Soviética, lo que era Rusia y los otros países alrededor, ¿ya? Había ahí un gobierno que unificó, digamos, algo así parecido a lo que ocurre con China, pero algo más grande de lo que es la Unión Soviética.
En los años 80 el muro de Berlín se votó y las dos Alemanias que estaban, la Alemania estaba dividida, se unió, ¿ya? Y ahí se cayó todo lo que era el sistema soviético comunista que existía en el mundo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en base a ese modelo soviético que había, Estados Unidos con la Unión Soviética tenían una guerra, le llamaban la Guerra Fría, ¿ya? Donde no se digamos, enfrentaban a balazos, pero influían en los distintos países, ¿ya? Para poder ir ganando. Lo ganó Estados Unidos con la caída del muro de Berlín y se pudo unificar la Alemania del oeste con la Alemania del este, ¿ya? Eso fue un impacto. Yo me acuerdo que lo vi en televisión, estaba pequeño ahí, y me acuerdo que fue impactante, ¿ya? Como la gente corría para poder cruzar al otro lado. Pero bueno, a raíz de esos problemas que existían en esa época, aplicaron esta técnica, ¿ya? De negociación con los especialistas de negociación que tenía básicamente Estados Unidos. De hecho, tengo entendido que Roger Fisher fue uno de los negociadores o asesores de las negociaciones para que estos países no entraran en guerra, porque esto se podía pacificar, y obviamente estábamos pendiendo en un hilo. Hay países como Egipto, que tiene armamento nuclear. En ese entonces bueno, también está la India con Cachemira, eh, que los dos tienen bombas nucleares. Entonces había una especie de guerra ahí que efectivamente por la ciudad de Cachemira, etcétera, etcétera, ya en la India. Complicado, ¿ya? Así que ocuparon este tipo de método para negociar. Así que la historia, tenemos harta experiencia con esta metodología. Vamos a ver ahora la posición clásica de esta metodología, ¿ya? Vamos a ir leyendo acá para ir entendiendo. Aquí le llaman la posición clásica del regateo, ¿ya? Ustedes saben lo que es el regateo, darse vuelta y vuelta hasta poder llegar a una negociación donde ambas partes deberían tener, digamos, el ganar-ganar. Cada uno debe ganar en su concepción respecto a la negociación, ¿ya? Un paréntesis, como ya lo hemos visto en otras semanas, yo voy a pasar esto hasta cierta parte, ¿ya? Y se los voy a dejar para que ustedes vuelvan a leerlo, ¿ya? No va a tosigarlos con toda la materia, sino que no, ahí vamos a tener problemas de aprendizaje, ¿ya? Ya como comenzamos un poquito más tarde, vamos a terminar un poquito más temprano y vamos a estar al medio, ¿ya? La próxima clase, la próxima semana, sí vamos a tener que terminar todo este modelo de Harvard, porque es parte del trabajo que yo les voy a pedir grupal, ¿ya? Además que tengo que preparar el caso y tengo que preparar, digamos, lo que les voy a pedir en el trabajo. Bien, dice, las negociaciones a menudo se parecen a un regateo en un bazar, en un local, en un negocio, ¿ya? Cada parte se compromete en una posición y después regatea concesiones. Vamos a ir viendo concesiones. Cada una posición de apertura extrema y va concediendo lentamente, ¿ya? Esas son, digamos, las actividades, la acción que uno tiene. Pero tenemos estas suposiciones, estas posiciones, ¿ya? Tenemos el compromiso, posición extrema, tenemos la oferta final, la última oferta y la oferta última y final, ¿ya? Estos son como los pasos cuando uno regatea y concede y empieza a tratar de ganar en base a las necesidades que uno tiene para poder negociar con la contraparte, etcétera, etcétera. Esta es la clásica negociación, ¿ya? Y que de hecho la vimos en las otras diapositivas, en las otras clases, con los tipos de negociadores, el duro, el blando, el que es equilibrado, etcétera, ¿ya? Ahora vamos a hacer una suposición. Dice, la torta es fija y el único trabajador del negociador es reclamar valor, ¿ya? El trabajo del negociador es reclamar valor de la torta fija, me refiero al 100%, ¿ya? ¿Qué porcentaje yo voy a tomar de esa torta dentro de esta negociación? Fíjense que el proceso, primero, la primera actividad del compromiso o la posición extrema. Yo me comprometo a lograr una negociación para el beneficio de mi grupo.
tengo acá, ¿ya? La otra parte es exactamente lo mismo, por eso se llama posición extrema, ¿ya? Cuando se enfrentan a negociar hay una oferta, ¿ya? Después de toda la conversación, una oferta final. Pero se sigue negociando y puede salir una última oferta, pero no termina ahí la posición del regateo, ¿ya? Porque aparece ya definitivamente una oferta final con el término final de la negociación. Entonces, por eso el negociador tiene que reclamar el valor de su torta, de su pedazo de negociador, porque cada uno tiene cada contraparte o cada parte tiene una posición y una interpretación diferente a la otra. A lo mejor yo voy a estar conforme con el 20% de la negociación y el otro 80% que se lo lleven a la otra parte, si a mí no me interesa, ¿ya? Y quedo con lo mío ganando. Y la otra parte queda con lo suyo ganando. Esa es la posición ideal, ¿ya? Y no ir a pisotear a la contraparte, porque no se va a lograr absolutamente nada, ¿ya? Ahora, este tipo de regateo alienta estas posiciones, posturas extremas, obstinación, decepción, se denigra y estropea la relación. Cuando regateamos, principalmente para solamente una parte ganar, si yo estoy regateando y me voy haciendo ofertas y echándome para atrás, avanzando, etcétera, voy a ir a una pelea, a un combate, ¿ya? Ese combate es que la otra parte pierda y yo gane, ¿ya? Este tipo de regateos es lo que ocasiona conflictos entre las posiciones, principalmente porque siempre hay alguien que parte ganando y la otra parte perdiendo, y al final termina ganando una parte mucho más que la otra y termina perdiendo, obviamente, eh, una de las partes, ¿ya? Es complicado. Las negociaciones no son muy fáciles que hacer. Yo ya les comentaba anteriormente en otras clases, traten de negociar con los papás, con los tíos, con los abuelos, con los hermanos. Si hay un hijo, traten de negociar con los pequeños, si alguien quiere ser papá o mamá. Pero con sus amigos, con su pareja, traten de negociar. Siempre va a haber una posición extrema. Entonces, con esta técnica que yo les voy a mostrar, traten de aplicarla en su entorno cercano. Practíquenla, porque les va a servir. Fundamentalmente va a conseguir trabajo, ¿ya? El segundo que vamos a presentar, este fue el primero, es la posición clásica del regateo. Esto es lo que conocemos todos, ¿ya? El método Harvard. ¿Qué es lo que es el método Harvard de negociación? El método fue desarrollado en Harvard por el profesor de Facultad de Leyes Roger Fisher, como ya les comenté al principio. Consiste en decidir los problemas según sus méritos, ¿ya? La importancia que tiene, ¿ya? Sugiere que si es posible se busquen ventajas mutuas y que cuando haya conflictos de intereses debe insistirse en que el resultado se basa en algún criterio objetivo y ajeno a la voluntad. Y esto se basa en 4 principios, ¿ya? En lo que apareció en el video, el primer video que yo le pedí que vieran, ¿ya? Y los principios son los principios de los temas de gente, interés, opción y criterio, ¿ya? El método de negociación de Harvard, uno de las ventajas que tiene es que coloca al frente de la negociación, del método probablemente tal, principios. Cuando hablamos de principios, es un contexto que nosotros miramos con una altura de mira normalmente, sea la persona que sea. Todos tenemos principios, ¿ya? Y los principios están acá, están arriba, ¿ya? Tratan es como el horizonte que normalmente las personas miran y observan para poder llegar y cumplir. Bueno, la negociación de Harvard eh, funciona de esa forma. Entonces veamos un poco cómo funciona este método Harvard para negociar y lograr el resultado sin que se rompa la relación entre ambas partes, ¿ya? En este método, normalmente a veces salen peleados, ¿ya? Salen peleados. Lo he visto acá, el condominio que yo vivo acá. Oh, yo soy el presidente de acá, así que cuando hacemos la reunión de la asamblea y hay algún problema o algo, a pesar que hemos tenido muy buenas negociaciones, los he podido llevar, he renunciado 4 veces, presidente, no quieren, hasta que yo me vaya de acá, obviamente, yo sí, 15 años aquí como presidente.
Es complejo porque cada persona es un mundo. Cada uno de ustedes tiene un mundo en su cabeza, un mundo en su entorno. Por lo tanto, obviamente quieren cuidar su entorno o su metro cuadrado. Y eso es lo complicado de una negociación. Harvard, ¿qué es lo que hizo? El profesor Fisher, Roger Fisher, dijo, a ver, si nosotros queremos negociar, tenemos que primero ver cuáles son las condiciones mutuas que tenemos y los beneficios que vamos a tener si es que negociamos en forma correcta, ¿ya? Y esos beneficios están basados en ciertos principios. Entonces, si nos fijamos en la gente, separe las personas del problema, considera percepciones y emociones de las partes. Las emociones de las personas hay que sacarlas y dejarlas de lado, ¿ya? Veamos el problema. Según el método científico, acuérdense que el método científico dice problema, hipótesis, solución. Así funciona el método científico. Eso lo aprendimos en el colegio, ¿ya? Cuando nosotros tenemos que determinar cuál es el problema, ahí está nuestro problema, ¿ya? Redundando la concepción. ¿Por qué? Porque uno de los conflictos que tenemos para poder dar solución a lo que sea, ¿ya? Es poder determinar cuál es el objetivo, cuál es el problema principal, en este caso el problema, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Si no determinamos de forma correcta el problema que normalmente se tiene que tirar en la mesa o en el entorno donde estamos con las otras contrapartes, no vamos a lograr una adecuada negociación. Porque puede ser que la contraparte piense que el problema es A y la otra parte acá piense que el problema es B. Y si los dos están en frecuencias diferentes, no van a llegar a un entendimiento. Entonces, de partida hay que entender primero cuál es el problema. Después de tomar a las personas que están negociando y sacarlas del entorno. Es decir, ustedes no pueden negociar con la emoción, ¿ya? Hay que dejar las emociones y hay que considerar directamente cuál es el problema directo, ¿ya? Perfecto. Segundo, los intereses. Centrarse en los intereses en su identificación y discusión, no en las posiciones. ¿Cuál es el interés de la negociación? ¿Ya? Lograr un entendimiento para poder equilibrar, digamos, las relaciones que hay, por dar un ejemplo, ¿ya? Pero si yo como negociador tengo una posición que es diferente a la contraparte y no salgo de mi posición, soy tosudo y porque yo quiero ganar esta parte, ¿ya? Ahí tenemos problemas. Entonces los intereses se tienen que sacar aparte, son intereses ya mancomunados, que son la parte más grande, que está sobre las posiciones personales de los que están negociando. 3, opciones. Antes de decidir, genere variedad de posibilidades mutuo-beneficio. Esta es lo que llamamos a veces en la resolución de problemas en los sistemas de gestión, es colocar todas las soluciones en la mesa. Y si vamos a colocar todas estas soluciones, y aquí vamos a ver cuáles son las mejores posibilidades para que haya un mutuo beneficio. Si esta cuestión es re fácil, ¿ya? Yo cuando estudié este método dije, pero si esto es lógico, ¿ya? ¿Por qué a veces, y yo me había involucrado también siendo el ganar-perder, ¿no? ¿Ya? Antes de conocer todas las técnicas, yo era ganar-perder, yo quería ganar, que el otro perdiera. Era exactamente lo mismo, ¿ya? En las negociaciones a veces cometemos ese gran error, de hecho, socialmente se da la negociación ganar-perder. Entonces hay que ir practicando el ganar-ganar, ¿ya? Ver cuáles son las posibilidades de mutuo beneficio. Y al final, al cabo, es increíble. Se gana mucho más si yo gano solo y la otra parte no. Si ganan ambas partes, se gana mucho más en la negociación. Porque se mantiene un equilibrio y ese equilibrio hace de que todo empiece a moverse. Se mueve todo el entorno en beneficio de lo que se ha estado negociando. Y por último, tú con una relación bastante cercana con la contraparte para poder volver a negociar algo que puede ser beneficioso de nuevo para ambas partes. Cuarto, criterios. Insistir que los resultados se basen en algún estándar objetivo, interdependiente de la voluntad de las partes. A ver, se los comenté antes en los intereses, ¿ya? Si nosotros colocamos un objetivo y ese objetivo estándar beneficia, ¿ya? Y nos ponemos de acuerdo que ambas partes persiguen ese objetivo, ¿ya?
independiente de que si a mí me guste o no me guste, pero tengo que ver el bien común de la posición de la negociación, del proceso en sí, las cosas van a andar bien. Por eso están integrados, por eso está flechita, ¿ya? La gente, esto es lo que se necesita, los intereses, esto es lo que se necesita, las opciones, lo que necesita, y el criterio, lo que se necesita cumplir. Ahora, si me preguntan cómo poder aplicar estos 4 principios, hay que hacerlo en un entorno en que el clima se dé adecuadamente para poder realizar negociaciones. Y eso obviamente depende de ambas partes. Si el clima del entorno es adecuado y no es por una pelea o un conflicto de índole más personal, las cosas andan bien. Si tú vas a ir a negociar para que el otro pierda, las cosas andan mal. De hecho, ese es lo que indica básicamente el modelo, ¿ya? Bueno, nosotros dentro del modelo de negociación de Harvard tenemos 7 elementos, ¿ya? De estos 4 principios, que ahí tenemos, que la gente, los intereses, opción y criterio, salen 7 elementos. Y tenemos comunicación, la relación, intereses, opciones, legitimidad, compromisos y alternativas, ¿ya? Y esto, bueno, aquí lo colocaron en esta imagen en sentido reloj, que va avanzando, ¿ya? En base a el orden que yo les di, ¿ya? Pero a mí la experiencia me indica de que hay algunas más importantes que va a depender, y esto, la determinación del entorno, el tipo de negociación que se esté dando, ¿ya? La otra suposición que podemos hacer respecto a esto es que la torta puede agrandarse. Cuando hablo de torta, quiero que no es una torta para comer, ¿eh? Por favor, entiéndase el contexto. La torta es el 100% del acuerdo, ya, de lo que estamos negociando. Entonces, esta torta ya no es un pedacito de beneficio, ¿ya? Esto puede ser mucho más amplio. Y es lo que yo le estaba recién comentando. Podemos ganar una relación entre las contrapartes, si se da bien la negociación y ganan, ¿ya? Los beneficios empiezan a multiplicarse, pero es enorme, ¿ya? Por ejemplo, si hay 2 países que están enemistados por ese motivo y han cortado relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, relaciones de colaboración, es muy malo para ambos. Sobre todo si los países están juntos, tienen fronteras, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se llegan a un buen entendimiento, ¿qué es lo que hay? ¿Ya? Si hay un ganar-ganar, se empiezan a abrir miles de posibilidades. Se retoman las negociaciones comerciales, se retoman las negociaciones de mutuo acuerdo, se toman las negociaciones para poder, digamos, vincular caminos en los países. ¿Qué es lo que ocurrió en Europa? Europa no tiene menos de un siglo, y eso no es mucho, súper poco, que han estado en 2 guerras mundiales. Y un sector de Europa, ¿ya? Vienen recién saliendo de guerras internas que ellos tenían. Entonces, ahora, cuando Europa se unificó, ¿ya? Todas las negociaciones entre países se dieron al bien común de toda la comunidad, ¿ya? Lo que llamamos la Comunidad Europea. Y tienen esta relación tan sinérgica para poder tener beneficios de toda la población de cada país. Y lo han logrado. Lo que no hemos logrado son los países sudamericanos. Aquí podríamos haber tenido una muy buena negociación, pero los intereses, esto es lo que prima. Los intereses de las posiciones y las percepciones y las emociones de las personas. Aquí nos hemos quedado con nuestras autoridades para poder negociar. Hemos logrado varias cosas y se han logrado varias cosas, pero no ha sido suficiente, ¿ya? Entonces, la torta en una buena negociación se puede agrandar. La negociación puede ayudar a crear valor antes de dividir la torta, para decir, ya, este es para ti, este es para ti, este es para mí. La relación y la comunicación son los medios para crear y dividir valor. Si nosotros tenemos una mala relación, hay una división. Si tenemos una mala comunicación, la relación también se deteriora. Pero si tenemos una buena relación y una buena comunicación, los beneficios son amplios. Tengo que explicar estos conceptos porque vamos a entrar a los 7 elementos de Harvard, ¿ya?
Y estos 7 elementos de Harvard son los que normalmente dan el peso a la negociación. ¿Ya? Aquí los vamos a explicar en forma general. El primer elemento son las alternativas. ¿Qué son las alternativas? Son todas las cosas que una parte y la otra pueden realizar por cuenta propia, sin necesidad de que la otra esté de acuerdo. Son las posibilidades de retirarse que cada parte, ¿ya? O sea, son las posibilidades de poder retirarse de los elementos dentro de la negociación, que puede o no puede estar en la negociación, pero eso es mi problema. Yo puedo vivir con eso sin tener que negociar, ¿ya? Entonces, las alternativas son todas las partes que se pueden realizar por cuenta propia sin que la otra parte esté de acuerdo, ¿ya? Da exactamente lo mismo que esté de acuerdo o no. Esas son las alternativas. Vamos a ir viéndolo un poco más en detalle, ¿ya? 2. Los intereses. ¿Qué son los intereses de estos elementos de negociación? Los intereses son aquellos que quiere, a ver, es algo que quiere alguien, quiere alguien, ¿ya? O una comunidad o una persona. Detrás de las posiciones de las partes, yo tengo una posición, ¿cierto? Se encuentran las necesidades, deseos y esperanzas y temores. Entonces, cuando yo empecé a estudiar estos 7 elementos de Harvard hace muchos años atrás, me di cuenta que esto es lo que uno apunta a veces en el área de marketing o comercial, cuando uno quiere abarcar ciertas áreas del mercado para obtener más clientes, ¿ya? Y eso Harvard me lo está entregando en esta metodología, principalmente porque si yo tengo alternativas de las que yo puedo hacer sin que el cliente se dé cuenta, porque no me interesa que ellos tomen, agregar productos, cambiar los procesos de la organización, etc. Y yo tengo que tener una negociación con mi cliente que está en el mercado. Y los intereses da exactamente igual, o sea, independiente que detrás de las posiciones de la fábrica que yo represento, ¿ya? Se encuentran necesidades para poder negociar, de parte del cliente y de parte del proveedor. En el caso de negociaciones de proyecto, también se puede ver con una visión de proveedor-cliente, ¿ya? Porque si yo voy a negociar con los accionistas para poder, o los inversionistas, el inversionista pasa a ser el proveedor y yo paso a ser el cliente. Y en muchas otras partes, digamos, momentos, los papeles, yo paso a ser el proveedor y el inversionista el cliente. Entonces hay que manejar ese entorno y ir identificando para poder ir cambiando las posiciones. Entonces, intereses es aquello que quiere alguien. Detrás de las posiciones de las partes se encuentran sus necesidades, deseos, esperanzas y temores, y ahí nacen los intereses. Fíjense que lo complicado para las autoridades de cada país del mundo, que cuando negocian ya con otros países o negocian con alguna mega compañía que quiere ingresar al país, etc., es bien difícil, no es imposible, ¿ya? Pero los hay. Que dejen de lado los intereses propios, las necesidades propias, ¿ya? Es por eso que la prensa dice, oh, los hijos del presidente Piñera viajaron a China en el avión presidencial, pero ellos iban a hacer negociaciones privadas, no iban dentro de la comisión, del comité. No sé si eso lo vieron hace como 2 años, ¿ya? O, no sé, el hijo del gerente general de la minera Escondida, estoy inventando, estuvo involucrado en una malversación de fondos de una municipalidad. Entonces, las posiciones de las partes son complicadas, ¿ya? Porque hay ciertas necesidades, hay ciertos deseos, esperanzas y temores que te impactan, ¿ya? No solamente en tu personalidad, sino que el cerebro te dice, oye, esto es peligroso, así que no, el ganar, perder nomás, ganar para mí y perder para el otro. Entonces, estos 7 elementos trabajan principalmente ese ámbito, ¿ya? Tenemos la alternativa, tenemos los intereses. Las opciones, tercer elemento. La gama de posibilidades en que las partes pudieran llegar a un acuerdo se da en la mesa. O sea, en la mesa me refiero en las posibilidades hay muchas posibilidades, hay una gama enorme de posibilidades de que las partes puedan llegar a un acuerdo inmediatamente. Un acuerdo es mejor, se incorpora la mejor de muchas opciones
y sabemos que tenemos el mejor acuerdo cuando no lo podemos mejorar sin perjudicar a alguna parte, ¿ya? Bueno, aquí el caso naranja, esto yo lo saqué esto yo lo paso en un magíster, chiquillo, ¿ya? Pero esto yo obviamente lo customice, se me olvidó borrar eso. Es un caso que planteamos. Nosotros, yo voy a mostrarle otro caso. Hay otro caso también del el logo de la sal, unos nombres bien típicos. Pero no hagan caso de eso. Pero, por ejemplo, los casos emblemáticos actualmente, el de los camioneros, que están ahora en paro. Las opciones de posibilidades de llegar a un acuerdo eran enormes, ¿ya? ¿Qué pasó? Que fueron más por las necesidades y los temores de un área, que son los intereses, ¿ya? Pero aquí la autoridad tiene que negociar, tener todas las opciones en la mesa, es decir, a ver cuáles son las opciones. Los dejamos que bloqueen las carreteras, negociamos con ellos, les damos lo que ellos piden, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ganar ambos? Entonces, las opciones hay que identificarlas. No es llegar y decir, oh, no, si tenemos miles de posibilidades para poder llegar a un acuerdo. Ya, ¿cuáles son esas miles? Ah, no sé, pero el modelo me dice que son miles, son cientos. No, tienes que nombrarlas. Si son tres, son tres. Si son 100, nombramos las 100. ¿Ya? Si no tienes conocimiento de las opciones y de estas posibilidades de llegar a acuerdo, no vas a llegar a ningún acuerdo, porque si no las conoces. No sabes observar para poder determinar cuáles son esas opciones. Entonces tenemos tres primeros elementos. Las alternativas, ¿cierto? Que son básicamente las posibilidades de poder hacer cosas que la otra parte no esté de acuerdo, da lo mismo, porque yo las puedo hacer. Los intereses, que son todas las posiciones de las partes donde se levantan necesidades, se levantan deseos, etc. ¿Ya? ¿Qué pasa con los intereses ahí? ¿Cómo poder manejarlo? Y las opciones, obviamente, puede identificar la gama enorme de posibilidades que hay para poder llegar a un acuerdo donde ambos pueden ganar. ¿Ya? Obviamente también se puede determinar cuáles son las posiciones de que alguien gana y el otro pierde, o es muy difícil que ocurra, pero a veces pierden. ¿Ya? Siempre hay alguien que gana un poquito más, pero el contexto de perder también se da en muchas otras tipos de negociación. Eso no lo vamos a ver porque no son temas de estudio de otro ámbito. Cuarto elemento, legitimidad. Dice, el acuerdo será justo para las partes en comparación con alguna referencia externa, algún criterio o principio que vaya más allá de la simple voluntad de cualquiera de las partes. Bueno, la legitimidad es cuando uno legitima una posición. Si yo estoy negociando ya el poder, no sé, voy a inventar, el caso de arreglarme el PC con un técnico, ya, y estamos negociando la tecnología que le voy a aplicar para poder cambiarlo y actualizarlo a mi PC. Y el técnico tiene una posición y yo tengo otra posición. ¿Ya? Entonces, la legitimidad es que, oye, preguntémosle a tal persona que él arma computadores y conoce muy bien en detalle, porque él es, no sé, un doctor en informática y todo el asunto, y tiene como 10 carreras de informática, se las estoy inventando, ¿ya? Y se le pregunta, ahí estamos legitimando, ¿ya?, una opinión directa para poder llegar a un acuerdo. Cuando las voluntades de las partes están de acuerdo en legitimar, ¿ya?, alguna referencia externa, normalmente se toma como base para poder llegar a un acuerdo, ¿ya? Compromiso. A ver, en más de un curso me han dicho, pero profe, el elemento compromiso no debería estar en el número 1 o a lo más en el número 2, podría ser, pero estos 7 elementos, a pesar de que están integrados, ¿ya?, tú los puedes mover. Entonces, si hablamos del elemento compromiso, dice que son planteamientos verbales o escritos que especifican lo que una parte hará o no hará. De acuerdo, será mejor en la medida, un acuerdo será mejor en la medida que las promesas sean prácticas, duraderas, de fácil comprensión y verificables. Recuerden que los compromisos son para cumplirlos, ¿ya? Entonces, si en este elemento me dice,
que son planteamientos verbales, porque a veces nosotros cerramos un acuerdo con personas, por ejemplo, con la familia, con algún familiar, con algún amigo, alguna amiga, y es verbal. No es escrito, no hay que firmar un contrato que se pueda cumplir. Si eso perdura en el tiempo, obviamente vamos a tener una herramienta que es muy antigua, ancestral incluso, que son los planteamientos y acuerdos verbales, la transmisión verbal. Y hay una posición, digamos, exclusiva de poder cumplir ese planteamiento verbal, ¿ya? Actualmente en las grandes ciudades del mundo, básicamente el mundo occidental, que es lo que conocemos, este concepto se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque no todos cumplen con lo que la parte en forma verbal se ha planteado, ¿ya? Incluso no se cumple cuando está escrito, que la escritura, un contrato en el fondo, compromiso contractual, escrito y firmado, toma más peso que el verbal, pero muchas veces también no lo respetan, ¿ya? Entonces, estas prácticas que deberían ser duraderas, son muy fáciles de poder entenderlo, ¿ya? Y podemos verificar en forma, digamos, inmediata y no tengamos problemas. Si logramos eso, ya estamos adentro de uno de los 7 elementos principales para poder realizar negociación. Sexto, la comunicación. Un resultado será mejor si se logra con eficiencia, sin perder tiempo ni esfuerzo. La negociación eficiente requiere de una efectiva comunicación bilateral. Yo no sé si se acuerdan que en la negociación que les planteé en las otras láminas aparecía el tema del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es uno de los canales de comunicación. Si yo estoy negociando de estas formas, como quedándome dormido, obviamente el canal de comunicación va a expresar un ganar-perder. O sea, no hay ninguna posibilidad de negociar con un lenguaje verbal de esa forma, ¿ya? Por lo tanto, la comunicación es fundamental. Si los canales están cerrados de comunicación y no hay caso para comunicarse, no va a haber ningún tipo de negociación. Y se echa abajo todo lo que hemos estado revisando de los elementos, ¿ya? Y de los 4 principios. Los canales tienen que abrirse y tienen que estar bien establecidos. De hecho, si nosotros tuviésemos una norma, que es la que yo soy uno de los especialistas, que es la norma ISO 9001 de calidad de gestión, en el capítulo 5.4 aparece un capítulo completo de lo que es la comunicación para poder implementar un sistema de gestión en la organización. Entonces, si acá en negociar está como 6º elemento para poder lograr una adecuada eficiencia, no hay que hacer, pues tenemos que descubrir, tenemos que levantar, tenemos que implementar canales de comunicación. Si yo estoy enojado, mire, yo conocí a una persona que está enojada con su hermano hace 35 años. El hermano, independiente de las razones, uno de ellos se enfermó de cáncer y falleció hace poco. La otra parte estaba complicada porque como no se hablaban, interpretaron mal las señales, ¿ya? Yo me involucré en esa relación y fui a hablar con la persona que estaba con de cáncer y me dice, no, yo quiero ver a mi hermano. Perfecto. Yo hablé con la otra persona, me dijo, sí, pero es que su familia a lo mejor no me va a dejar. No, la familia. Después de 35 años lograron armar ese canal de comunicación. Claro, disfrutaron los últimos momentos juntos y su hermano menor falleció. Y después que falleció, ya, él ha mantenido esa comunicación con la familia de su hermano. ¿Ya? Eso es complicado, ¿ya? Y si bien es cierto el tema de la negociación, puede haber una contraparte, que en este caso fui yo. Logramos que se unieran y se pudieran perdonar mutuamente. Eso ya es un tema más personal, ¿ya? Pero los canales de comunicación logran una adecuada eficiencia en la negociación. De hecho, son la base fundamental para poder tener el compromiso, para poder tener alternativas, generar los intereses, levantar las opciones de la gama de posibilidades que tenemos y obviamente legitimar lo que es el modelo
de negociación o el canal que estoy ahí realizando. Complejo, muy complejo. Sobre todo cuando hay millones y millones de por medio en un contrato, por ejemplo, ¿ya? En un proyecto que es millonario. O simplemente negociar la compra de algo que yo quiero, que colecciono. Por ejemplo, yo qué colecciono, coleccionaba, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo coleccionara estos monitos, este es un Arturito, ¿ya? De la Guerra de las Galaxias. ¿Qué es lo que es esto? Esto me lo regalaron de una persona que coleccionaba. Este es el que le sobraba. Es un pendrive, ¿ya? Hay de varios monos es de 16 gigas. Claro que no lo puedo meter aquí en el nuevo, que me queda muy grande, pero está bonito. ¿Ya? Si yo colecciono de eso, ¿ya? Bueno, es parte de los canales de negociar para poder hacer un intercambio con otros coleccionistas. Y por último, la relación, el último elemento. La negociación habrá producido un mejor resultado en la medida que las partes hayan mejorado su capacidad para trabajar colaborativamente. Un elemento crucial es la capacidad de resolver bien las diferencias. Por eso el concepto de la relación entre ambas partes es fundamental. Aquí no aparece, ¿ya? Pero podríamos colocarlo en el contexto de la comunicación, que cuando uno se comunica con una contraparte, no puedes emitir juicios de valor. Eso es una regla de oro dentro de las negociaciones. Un juicio de valor es dar por hecho algo que tú no estás incluso seguro de lo que puede pasar con la persona. Si yo tengo una opinión personal de la contraparte, y lo digo, o lo pienso, o lo comento, estoy emitiendo un juicio de valor. No puedo dejar eso, y de eso tengo que salir y con esto, la gente, las emociones las hay que dejarlas aparte, fuera de la negociación. O sea, no puedo emitir un juicio de valor porque si no estaría haciendo esto. Y eso como se dice, no se vale en lo que es los elementos de negociación de hardware. Si ustedes leen en detalle estos 7 elementos, se van a dar cuenta de que son elementos que normalmente los tenemos todos los días, constantemente. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo este profesor Fisher de Harvard? Dijo, a ver, observó, estudió, preguntó, levantó encuestas, hizo análisis, hizo un estudio, dijo, bueno, estos son los 7 que la gente misma ya genera. Si logramos pasar estos 7, vamos a ir en camino a una adecuada negociación. ¿Ya? A ver. Sí. Vamos a ir viendo de a poco, ¿ya? Nosotros vimos el resumen de estos 7 elementos, vamos a ver alternativas e intereses, ¿ya? Y nosotros los vamos a ir dejando para la próxima clase. Veamos las alternativas, ¿ya? El primer elemento, logrando acuerdos de los que no se arrepentirá. Así aparece. Veamos, primero que nada, una definición. Vamos a mencionar en este punto, y se va a ver posiblemente en alguna otra lámina, el MAAN. ¿Qué es lo que es el MAAN? ¿Ya? Son unas siglas, ¿ya? Y es un mnemotécnico, es una palabra mnemotécnica que significa mejor alternativa al acuerdo negociador. Entonces, MAAN, mejor alternativa a un acuerdo negociador, ¿ya? En español simple es identificar claramente qué es lo que se tiene antes de iniciar la negociación. ¿Para qué? Para que no termines con menos de lo que tenías antes de negociar. Entonces, nuestro MAAN tiene que ser más alto. O sea, nuestra alternativa de negociación tiene que ser mucho más alto que el MAAN. Entonces, la primera premisa que nosotros tenemos que tener claro es determinar y desarrollar su mejor alternativo a un acuerdo negociado, o sea, un MAAN. Le protege de malos resultados y le ayuda a lograr mejores acuerdos. Entonces, cuando yo digo, a ver, yo quiero un auto,
quiero cambiar mi vehículo. Quiero cambiarlo y yo tengo un Kia Morning del año 2012 y quiero cambiarlo por uno mejor. Entonces, mi mejor alternativa al acuerdo negociado, mi EMAN, es que esa es la base. O sea, tengo que determinar cuál es mi mejor alternativa. La mejor alternativa es comprarme lo mismo, un poquito más alto, ¿ya? Pero yo quiero pegar el salto de tener un vehículo más grande y obviamente de mayor valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque si después yo me compro uno, si este es de 2015, y me compro un vehículo del 2000, obviamente voy a tener malos resultados en la negociación y mis beneficios van a bajar. Entonces, ese es el MAHA, ¿ya? Y normalmente aquí lo que nosotros identificamos es el modelo científico, el problema, la causa, y nos aproximamos a aproximación al problema para poder identificarlo y poder eliminar, ¿ya? O tratarlo, en el fondo. Dentro de las alternativas tenemos la identificación, como ya les dije, del problema, ¿cierto? La gente llega a acuerdos de que después lamenta. Usualmente puede sentirse presionado a aceptar una oferta demasiado rápido o sienta que podría haber obtenido un mejor acuerdo si hubiese actuado con más determinación o más cautela. Entonces, ¿cuál es el conflicto, el problema que se detecta? De que la negociación es ganar-perder, así de simple. Donde normalmente, si hay gente que toma acuerdos que después se lamenta, es porque no observó bien cuáles son las alternativas que hay para poder negociar. Entonces, lamentablemente, cuando uno negocia con una contraparte que no conoce, tienen la mayoría, sobre el 90% de la sociedad, tienen el concepto del ganar-perder. O sea, yo tengo que ganar, me da lo mismo si tú ganas o pierdes. O sea, no hay una negociación integrada, ¿ya? Que es lo que postula Hart. También aparece el concepto de causa. Con frecuencia se debe aceptar un acuerdo según las posibilidades que hay en la mesa, ¿ya? Con frecuencia. Por otra parte, A le hace una oferta, B amenaza marcharse de la negociación, o C le dice, tómalo, déjalo, y tiene que responder. Para retirarse o quedarse, se considera a veces solo el resultado de la negociación o del regateo, no considerando la alternativa adecuada, ¿ya? Entonces, para lograr un buen acuerdo, ¿ya? La causa es fundamental. Tenemos que determinar cuál es la causa, ¿ya? Que nos suscita en la negociación. Si la causa es adecuadamente tratada, tenemos un punto ya que avanza. Pero a veces ocurre esto que está acá, ¿ya? 3, aproximaciones al problema. ¿Cuál es nuestro problema? Quiero cambiar el auto. ¿Ya? Entonces hay que analizar las alternativas de cada parte a un acuerdo negociado. Consideren las consecuencias de marcharse de la negociación. ¿Qué haré si no llegamos a un acuerdo? ¿Cuál es mi maham? Para protegerse a un acuerdo que nunca debiera haber aceptado, compare la oferta sobre la mesa de su maham. ¿Ya? Profe, se me olvidó lo que es maham. Ahí está lo que es maham, ¿ya? Es la mejor alternativa al acuerdo negociado. Si yo tengo un auto, un Kia Morning del año 2015, para poder tener un maham, esa es la base. O sea, esa es mi mejor alternativa de acuerdo. De ahí para arriba. Ah, voy a mejorar el año del Kia Morning. 2007. Perfecto. Mejora. Mejora básica. Mejora el año. ¿Ya? Pero no tengo el resto de las necesidades que era agrandar el auto, tener algo mejor que el que tenía antes. Pero esa es la mejor alternativa. De ahí para arriba se parte, ¿ya? Entonces, el problema es poder determinar cuál es el conflicto que tengo para poder... aquí, ¿ya? Por ejemplo, analizar el 3, la aproximación al problema. Tengo que aproximarme para poder ver cuál es la solución más óptima a mi problema directo. Analice la alternativa de cada parte a un acuerdo negociado. Considere las consecuencias de marcharse de la negociación. Pues si yo estoy negociando la compra de otro vehículo, no me parece lo que el vendedor me está comentando, voy y me voy, me marcho. A eso se refiere. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de irme? Ya, de no lograr la posibilidad de tener un vehículo. ¿Qué haré si no llegamos a un acuerdo? ¿Cuál es mi maham?
actual. Entonces, para protegerse a un acuerdo que nunca hubiese, que debiera ser aceptado, hay que comparar la oferta que te ofrecen con tu MAHAM, ¿ya? Tu posible acuerdo para negociar. O sea, a mí me ofrecen, no sé, un BMW 525i 2018 y me ofrecen un vehículo año 2019 chino versus el que yo tengo. ¿Cuál es mi MAHAM? Tengo que evaluar la percepción que yo tengo. A lo mejor el chino, sí, está bien, buen auto, buen año, pero el otro vehículo lo supera en tecnología y en comodidad y en prestigio. Entonces tengo que ver dónde está el problema ahí, tengo que ver mi MAHAM. Dice, ya, ¿qué es lo que necesita? Ya no, el auto chino no, me quedo con el otro. Aquí no estamos viendo la parte financiera, ¿eh? Estamos viendo solamente de negociación. Tenemos que considerar las siguientes pautas para poder levantar el tema de las alternativas. Yo creo que vamos a alcanzar a ver esto nomás, chicos, ya, para no atosigarlos más. Pero primero, dedicar recursos a mejorar mi MAHAM, ¿ya? Verifique que su MAHAM sea realista. No, yo quiero viajar a la luna. Es irrealista, ¿ya? Porque si tuviésemos vehículos normalmente para contratar y viajar a la luna no sería problema, pero no los tenemos. Si lo puede mejorar a un costo razonable, hágalo. Dedicar recursos para hacer su MAHAM más atractivo asegurará un mejor resultado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Recursos que tengo a mejorar esa condición que yo tengo, que es mi MAHAM, ¿ya? Mi alternativa, a poder negociar algo mejor. Considerar maneras de desmejorar el MAHAM de la otra parte. Para bajar las expectativas de la otra parte, podría ser útil contarles lo que conocemos de su MAHAM. Se debe tener cuidado que la estrategia no aparezca ilegítima ni dañe su relación con la otra parte. Ojo con esto, esto es sumamente complejo, porque si yo conozco el MAHAM de la contraparte, puedo desmejorar ese MAHAM si que tengo los conocimientos, ¿ya? Y la experiencia para poder decirle que el MAHAM que tiene no es la que él tenía, que la otra contraparte, porque va por este otro camino. Pero, por ejemplo, si yo estoy negociando la compra de un vehículo y la otra contraparte está pensando, y el vehículo me lo venden, no sé, por 5 millones, la otra persona está pensando en cobrar 10, ese es un MAHAM, pero no vale 10, pero quiere cobrar 10, ahí yo puedo negociar con él y decir, oye, no, o sea, yo sé que tu expectativa es ganar 10, ¿ya? Pero ¿dónde? No se puede, porque el vehículo no los vale, etcétera, ¿ya? Calcular las posibilidades de retirarse. Si los MAHAM de ambas partes son atractivos para ellos, conviene reconsiderar si las negociaciones son apropiadas o no. Puede ser de que lleguemos a un momento en que nos damos cuenta inmediatamente de que no va a haber posibilidad de poder hacer una negociación para tener un ganar-ganar. Porque nuestros MAHAM son muy atractivos, entonces, son muy atractivos, me refiero a que son de alto valor, alta tecnología, ¿ya? Etcétera. Varias características buenas. Y ambas son buenas, ¿ya? Para cada uno. Y no vamos a llegar a un acuerdo porque no voy a desmejorar mi MAHAM, mi método de negociación, de alternativas de negociación. ¿Por qué? Porque esa es mi base. Pero la otra contraparte no logra poder superar esa base y yo tampoco la de él. Entonces, lo ideal es reconsiderar si que las negociaciones van a ser adecuadas o no para el momento. Si no, retirarse en el fondo ambos, ¿ya? Y aquí tenemos una curva de la zona posible, ¿ya? Que es la llaman la SOPA con Z, que es una zona de acuerdo posible donde están los MAHAM. Ahí está el MAHAM del A, ahí está lo más bajo del MAHAM del A, y aquí está lo más bajo del MAHAM del B. ¿Ya? Aquí son las contrapartes. La contraparte A, la contraparte B. Dice que SOPA es la zona de acuerdo posible, aquí, ¿ya? Un término de negociación que hace referencia a la posibilidad de llegar a un acuerdo entre dos partes. O sea, lo que está aquí indica que, con esta curva que se muestra, que es un estudio que se hizo
en su oportunidad, y en varias partes, y se llegó a esto. Aquí está, debajo de esta curva, aquí está el cuadrante, digamos, de la zona posible de acuerdo, ¿ya? Entonces, la curva que tenemos acá es la curva de la frontera de eficiencia para poder llegar a un acuerdo. Va a ser difícil de que el B ceda al A completamente y que el A ceda completamente al B. Entonces, normalmente la frontera de eficiencia está en este rango. Frontera de eficiencia, ¿ya? Si nosotros esto le tiramos valores de negociar, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que podríamos, de hecho, la otra vez vi un programa en inglés, poco, que me perdió sí, el link, pero que me construía esta curva, ¿ya? En negociación. Bueno, los márgenes de negociación, aquí hay un gráfico bastante explicativo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí está el SOPA, la zona de posible acuerdo, ¿ya? Tenemos un límite inferior del ancla, que son los análisis. Aquí están digamos, los elementos que nosotros estábamos estudiando, ¿ya? Solamente la sigla. Hay una transacción que es imposible de este límite para allá. No hay ninguna posibilidad de... Y también de este punto hacia acá hay una zona de transacción imposible. Y entre estas ambas estaría la zona de posible acuerdo. Para llegar a eso, obviamente, tenemos que tener toda la información adecuada. Reclamación de valor. Bueno, aquí tenemos algo ya más estructurado, donde dice tenemos un comprador, tenemos un vendedor. Andrés y Javier, ¿ya? Los límites superiores son estos elementos que están acá. Y el límite inferior es todos los elementos que están acá. Entonces tenemos estos elementos que están acá, que son parte de Andrés, y estos otros elementos son parte de Javier. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Tenemos que negociar la partida de 500.000 y la partida de Andrés de 220.000. Entonces, la reclamación de valor, ya, básicamente lo que trata es que, oye, yo tengo 500, tú tenés 320. Entonces ahí podemos conversar ya, tenemos un valor. Entonces nosotros reclamamos nuestra zona de negociación adecuada, ¿ya? Entonces el objetivo es poder negociar, en este caso, aquí dice que el objetivo es negociar 450.000. Y lo otro, negociar los 350.000, o sea, superar el valor de negociación. Bueno, ahí ya vimos todos estos elementos y sabemos perfectamente dentro de la alternativa cuál es el contexto. Nos aproximamos al problema y le damos solución. Si no, miramos nuestro MAM, ya, calcular si es que es necesario mantenerlo, si es que es conocer el otro MAM de la otra contraparte, o si no, me retiro caballerosamente de la negociación, ¿ya? Estos son los establecimientos de la zona de mejor, de posible acuerdo, ¿ya? Que se puede dar. Bien, vamos a llegar hasta acá, chicos, porque quiero ir a poco con este tema y la próxima semana nos vamos a tomar igual un tiempo de descanso, ¿ya? Porque son 4 horas seguidas. Ojalá se puedan conectar temprano, ya, para no ir tan rápido con estos temas y que se vaya consolidando. Se nos fue una de las chiquillas, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, les va quedando claro respecto a esto. Yo voy bastante despacio, ¿ya? Ahí volvió, bueno. Quiero saber si es que ustedes están entendiendo este asunto de las alternativas de los 7 elementos. Los 7 elementos y la primer elemento es alternativa. Tenemos que analizar los otros y después vamos a ver el caso. Es un caso bastante. Voy a subir, ustedes véanlo. Un vistazo. ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? ¿Chicas? Niños. No, profe. No, profe, Sofía. ninguna. Ya, Bárbara, se lo agradezco. Por favor, denle una vuelta, léanlo. ¿Ya? Son presentaciones, no es texto corrido, ¿ya? Y además está el video acá que le hace la explicación, ¿ya? O si no, busquen algún video explicativo que está lleno en YouTube, está lleno, ¿ya?
que sea más entretenido que el profesor aquí en pantalla, ¿ya? Pero es lo mismo, van a explicar exactamente lo mismo. Ya, niños, que tengan una muy buena tarde, un término de buena semana y tengan un buen fin de semana. Sigan cuidándose, por favor. Ustedes saben que están juntos toda la semana, le digo lo mismo, pero no está de más, ¿ya? Para que no vayan a tener algún problema. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima clase, ¿ya? Así que nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, chicos.